Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa del año 2024. Así que acá estamos en Humo y Espejos y vamos a hablar del balance del 2023 y las proyecciones para este año nuevo, ¿no? Y no solamente en la Argentina, sino que también en el mundo, y va más allá de los grandes cambios económicos discutidos. Y también tenemos una sorpresita para el final, en el segundo bloque, donde Marcelo va a hacer un pequeño análisis sobre los movimientos de las Fuerzas Armadas en Argentina, de la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Inteligencia. Así que va a ser muy, muy interesante el programa de hoy, así que muy contentos de estar con todos ustedes. Y Marcelo, bienvenido. Así que ya dije la sorpresita que vamos a tener al final del programa de hoy. Bueno, muy buenas noches. No sé, va a ser una sorpresita, pero bueno, a nosotros nos interesa ver las cosas desde el punto de vista estratégico, ¿no? Un país sin inteligencia es un país que está a la deriva y entonces sería bueno que nos ocupemos, porque después nos quejamos y bueno, si no nos ocupamos ya sabemos las cosas que pasan. Vamos a también hacer un pequeño resumen de los hechos más importantes. Esperamos que impacten a lo largo del 2024. Comentábamos antes de arrancar el programa el bloqueo que hay en el puerto de Eilat. Es el puerto, el único puerto que tiene Israel sobre el Mar Rojo. Básicamente la entrada de mercaderías que vienen de la parte de Asia, puede ser de la India, de China, de Japón, de Corea, todo eso entra a través de ese puerto, que a su vez tienen también dificultades con el bloqueo del Mar Rojo para ir por lo que es el canal de Suez, y la cosa se ha complicado bastante, se están hirviendo muchos intereses económicos. Irán tiene cada vez más presencia en el Mar Rojo y tenemos algunas elecciones claves que este año van a decidir mucho del futuro de la humanidad. Y una cosita más antes de darle paso a Ivori para que siga con el programa. Interesante lo del foro de Davos, no sé si se enteraron. En el foro de Davos piensan hablar sobre la reconstrucción de Ucrania, quién va a pagar la factura y cómo van a negociar la paz. Salvo que falta el invitado principal, no está convidado Rusia, lo cual parecería que un poquito esto está en el aire. Muy bien, Marcia, antes de abocarnos profundamente en los temas internacionales, acá tenemos la mirada nacional estratégica con Elías Bravo. Bienvenido y feliz año nuevo, Elías. Feliz año, Ivonne, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, qué semanita que estamos pasando en Argentina, ¿no? Eh, Voy a entrar rápido en lo que creo que es importante hablar para adelante, ¿no? O sea, como introducción, ya veníamos tratando el tema de este decreto con 300 modificaciones en leyes y sobre todo en la normativa que regía el comportamiento y la vida de los argentinos, que había lanzado Milei, que había confeccionado Sturzenegger. Ese decreto fue prácticamente los primeros días de gobierno. Eh, la semana pasada tuvimos la novedad de esta ley ómnibus que subió la apuesta, esta vez pasando por el Congreso directamente como una propuesta de modificación de ley en un paquete de leyes, ¿no? Que involucraba 600 modificaciones, si se quiere, transformaciones en lo que para mí es claro que fue una construcción en Argentina de las normas que rigen y que regulan nuestra vida, ¿no? En el trabajo, en el comercio, en la salud, en la educación, bueno, etcétera, en un montón de cosas. Eh, esta cuestión vertiginosa que está queriendo cambiar de un momento para otro, claramente está teniendo los problemas que tiene porque eh, es prácticamente inviable que se haga y se haga todo junto, y también hace inviable que nosotros acá en muy poco tiempo podamos tratar punto por punto algo que involucra casi 900 leyes que están queriendo cambiar, modificar o dejar sin, digamos, dejar que dejen de correr. Ahora, en el último paquete de medidas, esta ley ómnibus, yo creo que me voy a centrar solamente en lo que creo que es el núcleo, por lo menos de lo que
interesa en cuanto al modelo de país, ¿no? Porque por ahí hay algunas otras cosas que van siendo distracciones, ¿no? Cosas que son menores y que por ahí se pueden discutir o no, pero tenemos un problema muy, muy, muy importante en lo que creo que están tirando a la cancha un cambio ya radical de modelo, encarándolo hacia un modelo agroexportador neto y destruyendo el aparato productivo nacional, eh, pero gravemente. O sea, esto hay que tomar conciencia, no solamente la política, no la gente, los trabajadores que por ahí acompañaron, no acompañaron, que por ahí tienen esperanza, no, esto es inviable. Esto es inviable, esto es impracticable, pero además esto eh, va a generar muchos problemas en la vida de los argentinos que ya venían con problemas. Central de regular el precio de la energía, llevarlo a valores internacionales. Central de regular el precio de los alimentos ya de manera abierta. Eso hace, la energía es la base de todos los costos, digamos, productivos de Argentina y es la base de la distribución, es un costo primo de la economía. Cuando eso se libera, aumenta, esto lo vimos con la nafta, pero también lo vamos a ver con las tarifas, eso va a hacer que el costo de producir algo en Argentina sea cada vez más alto y cada vez menos competitivo a nivel internacional en un mercado que está interno, que también se está deprimiendo y está entrando en una recesión a través de la pérdida de poder adquisitivo del salario que hace que se consuma menos internamente. No podés vender internamente, perdés competitividad en la venta o en la producción que uno quiere colocar en el exterior, además estás teniendo impuestos a la exportación y además vas a tener también la desventaja de que seguramente se desregule la importación. Entonces, esto va a pegar fuerte en todo el aparato productivo. Nosotros necesitamos tomar conciencia, creo que sí había que pasar una escoba, creo que había muchas cosas que se tenían que cambiar, que veníamos mal, pero, y esto lo vamos a ir desarrollando en los programas que vienen, pero necesitamos primero tomar conciencia que esto no funciona, esto no va a funcionar y esto es peligroso. Y va a ser terrible para después poder salir y reconstruir lo que se está queriendo romper ahora. Y por otro lado, necesitamos una estrategia nacional, una estrategia de desarrollo nacional. Sí hay que discutir la política energética, pero hay que discutirla para ganar afuera. Sí hay que discutir la matriz impositiva, la matriz que tiene que ver con la regulación. Pero sobre todo, me parece que los empresarios, los trabajadores, tienen que tomar conciencia de que es el momento en el mundo para poder discutir esto. Porque están todos, hay mucho mareo afuera, ¿no? Y no todos los países tienen estrategia. No todos los países. Y Latinoamérica, y sobre todo Argentina, con el potencial que tiene, creo que es muy importante darse cuenta que esto no va y que hay que discutir rápidamente una estrategia nacional, que la salida tiene que ver con la producción, el trabajo y el crecimiento y el desarrollo y poder vender afuera y aprovechar la ventaja competitiva que tenemos. Esto es absolutamente todo lo contrario. Yo me quedé pensando algunas cosas. O sea, pensé como que hay una estrategia también de hacer tonterías simplemente para llamar la atención y pasarlo grueso. Dar por sentado cosas, como vos hablabas de la energía, mientras nos entretenemos viendo, por ejemplo, que bueno, que los juicios orales y públicos, los jueces van a tener que tener martillo y toga, lo cual obviamente es un disparate que causa debate, pero sobre todo funciona como un imán de atracción. Mientras yo justo estaba mirando el precio del valor del litro de combustible en Estados Unidos, 1 de enero, 0,91 centavos de dólar, o sea, pongamos el dólar oficial, estaríamos a 750 pesos aproximadamente. Es más barato en Estados Unidos, en Europa no aclara el país, pero en promedio debe ser 0,82. Es más cara la nafta acá que allá. O sea, la pregunta entonces, ¿están demoliendo la economía a propósito o es inoperancia pura? No, yo creo que
Milei no está haciendo esto. Son paquetes que le dieron para presentar. Evidentemente no hizo el de Stusenegger, que fueron 300, menos va a ser este de 600, que lo hizo un estudio de abogado y no sabemos quién lo hizo. Pero Marce, a ver, es el momento de tener una estrategia nacional. Era el momento de cambiar estructuralmente, pero no para la nada. De verdad estamos yendo a un salto al vacío. Esto no va a funcionar. Pero en el mundo digamos, estamos a tiempo de tener un plan de desarrollo que por lo menos en esta pelea por los puestos de trabajo, por el control y aprovechar y sacarle la ventaja a los recursos estratégicos que tenemos, digamos, es el momento. Y tenemos la calidad los argentinos para hacerlo. Hasta el último de nosotros se da cuenta cuando hay una cola que puede poner y vender agua y la vende. Digamos, no somos un país que no tiene iniciativa. Lo que no tenemos es una estrategia nacional, no tenemos una jugada conjunta. Y es lo que falta. No la tuvo Macri. No, Alberto directamente, realmente fue horrible lo que hizo, porque no fue para ningún lado. Continuó lo de Macri. eh, y realmente lo de Milei, digamos, va a durar muy poco. Hay que ponerse ya a trabajar y como decís vos, y todas esas desviaciones de las discusiones superficiales, no, o sea, creo que están para desviar un poco, y si no se va a consolidar un modelo agroexportador muy fulero que va a traer costos Bueno, sociales y económicos muy aparte importantes. se nota una anarquía muy grande, ¿no? Porque cuando vemos que un 26 de diciembre, ya para cerrar el año, Chubut explora, intenta un acuerdo con Estados Unidos para que buques norteamericanos puedan patrullar la costa argentina ante la pesca ilegal. O sea, creo que es algo inédito, algo que no había sucedido antes en la Argentina. Este entreguismo total y lo que yo noto, Marce o Elías me puedan decir, es que lo más preocupante que veo en este gobierno es la destrucción total del Estado. O sea, yo creo que con las medidas que están tomando, con todo lo que está sucediendo, están buscando la destrucción realmente del Estado. Algo que Milei lo dijo en campaña. Yo sigo, te digo, con una idea que esto es una experiencia social, ver cuál es el límite de presión sobre una sociedad sin que ésta explote. Y bueno, lo testean en la Argentina y si más o menos les sale bien o van a saber hasta qué punto después van a poder apretar en Alemania, en España y en otros lados, porque no te olvides que en Europa se va a venir un ajuste tan brutal como el que hay acá. De hecho ya está desembarcando. No hay cómo mantener el nivel de vida que se tuvo en otras épocas, más con las ideas de un estado de bienestar en los países de la Unión Europea. Y bueno, me da la sensación que han testeado, han decidido hacer ese test acá. Si no, no cuesta entender esta locura que tampoco es que solo la hace Milei. O sea, como No. vos decís, esto es un programa que le están bajando. Elías, rapidito tenemos que cortar Sí, porque, bueno, yo siempre dije, ¿no? Los experimentos que se hace es el laboratorio argentino, es la cocina. Los experimentos que hacen acá irradian a la región, así que es la pesca, es el turismo, es la eh, industria, hasta mira, todo el norte azucarero. Se están quejando todo, porque esto es un plan anti-Argentina. Esto está rompiendo el aparato productivo, inclusive las cosas que no pensábamos que iban a atreverse a romper. okay. Solo beneficia al sector petrolero y al sector, digamos, agroexportador ligado a los commodities, a la soja. Después esto va a romper el aparato productivo. No creo que pase, ¿eh? Bueno, Pero, o vamos sea, a, no creo vamos, que pase porque el argentino, pero tiene que ponerse la pila todo, dejar el orgullo de de tener lado. razón, de con él, no funciona, esto no va, y ponerse a hacer una jugada conjunta nacional porque Bueno, el mundo no está a favor. ya vamos a seguir abordando este tema, así que te esperamos la semana que viene, ¿eh? Con más novedades porque va a estar agitadito, no solo la Argentina, sino que todo el mundo. Y nos vamos a Moscú. A Moscú. Le pedí al doctor Enrique Refuello que nos hablara sobre los británicos, ¿sí? Que nos hiciera una columna sobre los británicos. Le pregunté qué esperan hacer si Estados Unidos se aparta de la OTAN. ¿Sí? Se los ve mucho más belicosos que los propios Estados Unidos y presionan tanto en Ucrania para enviar más armas como con atacar a los hutíes. Así que escuchamos lo que nos contestó Enrique Refollo. Muchísimas gracias. Muy buen día, aquí el doctor Enrique Refollor reportándoles desde Moscú para el programa Humo y Espejos.
Bueno, podemos hablar esta semana de los británicos, un poquito de geopolítica anglosajona en el viejo continente. Básicamente lo que tenemos en el caso europeo es el siguiente: un Reino Unido que sigue haciendo su geopolítica imperial, pero desde luego, claro, en una situación donde lo que menos tienen es precisamente un imperio. Sí, es verdad que mantienen la Commonwealth y son el país que más eh, paraísos fiscales tiene en el mundo. Ese es otro tema que se podrá tratar en otro momento, pero sí, efectivamente, cuando uno piensa en paraísos fiscales, lo que acaba encontrando son nombres de territorios ingleses de la Commonwealth. Pero bueno, más allá de eso, centrémonos en el teatro europeo. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos a un Reino Unido que se ha manifestado siempre en favor de una cosa, y esto se ha notado en el ámbito geopolítico desde incluso antes de la misma fundación de la geopolítica. Recordemos que fue en 1916 por eh, Rudolf Helen con su obra desde Suecia, pero uno de los padres de la geopolítica, según las consideraciones historiográficas, es precisamente Halford Mackinder, el diplomático y geógrafo y político británico, el que escribió los fundamentos de la geopolítica, eso sí, vista desde la talasocracia, es decir, desde las potencias del mar, junto con Alfred Mahan, desde el lado estadounidense, y su importancia, sus características de la potencia naval. Bueno, en el caso de Halford Mackinder, lo que se encargó de sus obras era de señalar básicamente una única tarea: dividir Europa en dos partes. Alemania tiene que estar separada de Rusia, del modo que sea, pero tiene que estar siempre separada. No puede haber una unión entre el centro de Europa y Rusia, porque si no, entonces se formará una telurocracia, una potencia de la Tierra imparable que les dejará donde geográficamente están, en la periferia. Pero ellos se ven políticamente o geopolíticamente en el centro de un imperio marítimo mundial. Bueno, la cuestión es que ya no es el siglo XIX, tampoco es el siglo XX. Sin embargo, esas ideas de Mackinder influirían en otros como Spikeman, Brzezinski, Kissinger, en esas ideas de hay que separar al Herland, tal como lo llamó, al corazón de la Tierra, el corazón continental, es decir, Rusia, Unión Soviética, Federación de Rusia, debía de separarla del resto del ámbito euroasiático. No solo separar a Alemania de Rusia, sino separar a Rusia como Herland de absolutamente todas partes, de rodearla de conflictos. Eso, la última actualización que ha tenido es añadir todo ese cinturón de conflictos que no solo rodeen a Rusia, sino también a China, porque son las dos grandes potencias terrestres de la actualidad, y las talasocracias, las potencias del mar, el eje, digamos, los cinco ojos, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, esos cinco países anglosajones, de raigambre anglosajona y protestante, y actualmente globalista, quieren deshacerse de sus competidores de la tierra, es decir, de las telurocracias, perdón. En definitiva, de esa manera lo que han buscado es generar conflictos en Europa Oriental, en Oriente Medio, en el centro de Asia, en el sureste asiático, en Asia Pacífico, para conseguir esas divisiones fundamentales, esas separaciones mediante conflictos, y generarles obviamente problemas a sus competidores. Y aquí llegamos a la parte más importante: generar problemas en casa ajena, que se incendie el lugar del otro, no el suyo. Esto es fundamental, porque desde Londres piensan que Ucrania, por ejemplo, está muy lejos, que no les afecta porque hay un canal de la Mancha por en medio, que está en el otro lado del continente, que es un conflicto lejano. Animar también al conflicto con los hutíes es algo favorable porque, bueno, son una potencia naval, así se creen todavía algunos, y deben hacer lo que sea con Estados Unidos para mantenerse como una potencia fundamental en el mundo. En otros contextos también los vemos sistemáticamente metidos ahí para provocar, para
llevar a cabo una escalada del conflicto, pero claro, la cuestión es, ¿quién va a querer morir por vosotros? Absolutamente nadie. Solo una escasa minoría de imbéciles y sobre todo de mercenarios. Gente que previo pago, si le haces un si me quieres yo te quiero, pero págame primero, efectivamente va a la guerra. Por eso, en Ucrania, ninguno ha ido directo. Ha esperado que otros sean los que pongan los muertos. Ellos solo ponen las intenciones. Es como que te invitan a pagar. Te dicen, te invito a comer y de paso también te invito a pagar. Tú pide la comida, tú págala y comemos todos. El negocio anglosajón perfecto. Pues aquí es lo mismo, pero el negocio es una desgracia sangrienta por la cual mueren miles de personas en estos conflictos proxy, en estos conflictos intermediados, por delegación, como cada uno prefiera denominarlos, pero desde el establishment globalista de Londres, así como el de Washington, ven que esa es la mejor manera, hacer que otros mueran en pos de sus beneficios. Que, bueno, en definitiva, una guerra nacional ya no la tienen. Lo único que les queda es esas guerras proxy, esas guerras por intermediación, esa búsqueda de que otros mueran en favor de sus intereses y de que otros, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, los países bálticos, etcétera, sean capaces de ser la mano de obra en un conflicto a gran escala en el futuro con Rusia. Ellos lo ven así porque saben que si tienen que echar mano de sus recursos humanos, de sus tropas de Reino Unido, solo les queda una única oleada. Si pierden a los que tienen ahora, no van a tener reemplazos, a diferencia de lo que va a suceder con cualquiera de los demás países, sea Rusia, sea China, sea Irán, incluso Turquía, en cierto contexto que pudiera haber un conflicto. En todos esos países sí hay gente que de verdad lucharía por su patria, pero ¿qué patria queda en Reino Unido? ¿Qué patrias están quedando en el viejo continente europeo? ¿En manos de quién están cuando, por ejemplo, y ya con esto termino, eh, Pedro Sánchez o Josep Borrell, dos tipos que vienen del Partido Socialista, o más bien el Partido Otanista en España, esos tipos hablan de la guerra como si ellos hicieran un chasquido de dedos y la gente estuviera en fila para alistarse. No, sus votantes nunca van a ir a una guerra en la que ellos metan. Esperarán que sean otros los que hagan esa guerra. Nadie irá a ninguna de esas guerras. En el fondo lo saben. Saben qué es lo que hay. Más bien saben que no hay ahí. Saben que solo les queda una oportunidad para el lío. Y mientras tanto, bueno, si van muriendo otros, que se desgaste su enemigo geopolítico y ya veremos si en otro contexto, dentro de unos años, lo pueden pillar en condiciones más favorables donde meter a esas únicas tropas que le queda, a esa última generación que sí estaría dispuesta a dar la vida por sus países, pero que las generaciones siguientes lo que ven es ¿voy a morir acaso por Borrell, por von der Leyen, por Sánchez, por Rishi Sunak, por Biden? No, ni hablar. Ellos han capitalizado la idea nacional en que o son ellos o no es nada. Resulta que la gente ahora les dice que no sea nada. Con esto nos vemos la próxima semana. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Ahí en estos fríos que anda por Moscú el otro día, recibí una foto, 25 grados bajo cero. Tremenda, tremenda tormenta tuvieron en diciembre. Así que, como siempre, muy interesante tu perspectiva. Hizo un resumen de la idea de que el Reino Unido continúa ejerciendo influencia sin poseer un imperio formal. Destaca los mecanismos a través de los cuales el Reino Unido mantiene su influencia global, introduce a Mackinder en su estrategia, ¿no? Algo que a algunos les suena de hace mucho, para mantener separadas las potencias terrestres. También resume la idea
de que las potencias anglosajonas fomentan conflictos en otros países para su beneficio. Profundizó la idea de que las guerras modernas son luchadas indirectamente a través de terceros, cosa que es bastante cierto y refleja, por supuesto, lo que hablamos hace un ratito con Elías, la urgencia y la disminución de recursos humanos dispuestos a luchar por el Reino Unido, y eso sería trasladable a varios países. Acá en la Argentina, si pedimos también estos recursos humanos para luchar en pro de nuestra Argentina, yo creo que sería muy difícil buscarlos. Marce, creo que queda un tiempito para que vos comentes sobre la columna de Enrique. Sí, uno podía preguntarse por qué no hablar del Reino Unido. Yo creo que son dos cuestiones esenciales, ¿no? La primera, bueno, obviamente no podemos olvidarnos que ocupan parte de nuestro territorio y que lamentablemente no solo ocupan parte de nuestro territorio, sino que reclaman el mismo sector que reclama la Argentina, más el de Chile y más tierras aparte, porque ellos no se quedan con pocas. Pero además, los británicos ejercen una influencia notable dentro de lo que es la Argentina, dentro del pensamiento, sobre todo de la clase media más acomodada, que tiene una especial predilección, sensibilidad por el gusto británico. Y bueno, es importante empezar a entender no solo a lo que juegan, sino el estado en que están. Eh, Sus posiciones políticas, por eso le pedimos a Enrique Refollo que hable de estas cosas, son importantes por una cuestión. Eh, Estamos viendo que Estados Unidos está con una posición renuente a seguir apoyando a Ucrania, no porque sean buenos, simplemente porque es dinero perdido, es una guerra perdida que aparte está afectando el prestigio de las armas estadounidenses, ¿no? De las armas de la OTAN en general. Pero por otro lado, el Reino Unido parece buscar respuestas a eso, independizarse de la acción de los Estados Unidos y tratar de formar una coalición que siga sosteniendo a Ucrania, apoyado por Alemania y tratando de traccionar tras de sí a los países europeos. Bueno, me parece que es importante prestarle también, tener un ojo sobre lo que hace la política británica, porque en definitiva es una política que aún alicaída sigue estando presente en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias Marce, muchísimas gracias Elías, nos estamos viendo la semana que viene y ustedes no se vayan, ¿no? No se vayan muy lejos. Enseguida regresamos con el segundo bloque, que hay mucho más para hablar. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque, donde vamos a abocarnos a lo internacional, aunque vamos a hablar de las Fuerzas Armadas Argentinas y de la Agencia Federal de Inteligencia también. Así que nos estarán buscando. Vamos a ver qué muchachos nos esperan a la salida del canal. Pero bueno, Azul tiene unos temas muy interesantes. Va a hablar un poco sobre las recapitulaciones y las proyecciones, van a hablarnos de los conflictos en Medio Oriente y las elecciones claves que nos espera para el 2024. ¿Cómo estás, Azul? Bienvenida al primer programa del año. Muchas gracias, feliz año a todos. Bueno, como dijiste, este es el primer programa, vamos a estar cerrando, actualizando algunos temas que ya veníamos hablando y además trayendo, empezado a proyectar un poquito, bueno, qué podemos encontrar este año. Hay una serie de elecciones muy interesantes, muy importantes, que pueden marcar un cambio en lo que es la geopolítica internacional. Así que arrancamos nomás. Vamos a hablar primero de lo que está pasando en Medio Oriente. Es históricamente una zona muy caliente, pero últimamente pasa una tras de otra. Bueno, el conflicto en Gaza aún sigue, con un Israel medio estancado, que termina dedicándose más a golpes a civiles, hospitales. Están los videos y se buscan. No hay muchos más avances por ese lado. Ahora vamos a hablar un poquito qué significa cuando hablamos de que está un poquito estancado. En lo que es la política nacional de Israel, Netanyahu intentó poner medio a lo Milei
una reforma judicial bastante controvertida que el Tribunal Supremo de Israel terminó rechazando. En esta reforma judicial había una medida que limitaba el poder del tribunal para impugnar las acciones del gobierno, bajo la excusa de ser un país en guerra, bueno, todo el contexto. Netanyahu había planteado esto, se lo rechazó. Después, en otras cosas de Israel por la región, hace muy poquito la inteligencia y las fuerzas de seguridad turcas arrestaron a 33 personas bajo sospechas de estar trabajando para el Mossad, para la inteligencia israelí para el exterior. Y según los medios turcos, la policía está buscando a 13 sospechosos más. Nada, otro movimiento, otras cosas en relación a Israel. Y saliendo un poco de Israel, me parece que está interesante poner el ojo en lo que está pasando en Irán. Hace muy poquito también hubo una serie de atentados, estuvieron los atentados cerca de donde está enterrado, sepultado, cerca de la tumba de Soleimani, durante una ceremonia que se estaba haciendo por los 4 años, si no me equivoco, de su fallecimiento. Creo que iba por ahí. No me acuerdo justo la edad, pero en un aniversario así, se puso una bomba, la gente corrió, hacia donde corrió la gente explotó una segunda bomba, más de 100 muertos, más de 100 también heridos, todavía se siguen encontrando. Esto se suma a otros ataques que ha sufrido Irán, que han sufrido también los líderes militares de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Uno muy conocido fue el de Saleh al-Arouri, que era el segundo del grupo palestino Hamas. Murió en un ataque en Beirut. Y bueno, Irán no está respondiendo todavía abiertamente, pero sí está dando señales. Un buque de guerra iraní, Al-Borz, entró en el Mar Rojo a través del estrecho que habíamos hablado también otro día, de Bab al-Mandeb. Esto no es llamativo en el sentido de que sí, la flota naval iraní ha estado operando circunstancialmente desde 2009, por el tema, bueno, para asegurar rutas marítimas, para defender contra la piratería, cuestiones similares, como lo han hecho otros países también y lo siguen haciendo. Pero bueno, en este contexto que estamos hablando se puede interpretar como un gesto político, no necesariamente militar. Vos después podés desarrollar en qué es este buque y qué significa, pero sí, son señales que da Irán de, bueno, vamos viendo, vamos parando con lo que está pasando. De hecho, bueno, siendo más explícitos, el presidente de Irán enfatizó, dijo, ni el dinero ni las armas de Estados Unidos podrán sostener a Israel, pues el fin de este régimen es inevitable. Está muy caliente la situación. Yo creo que acá podemos hacer un parate, si querés, a charlar sobre qué significa todo esto, antes de seguir con las elecciones. Me había quedado pensando cuándo fue el asesinato de Soleimani, si no recuerdo fue el último año de Trump. Fue el 3 de enero del 2020. Esta información. 4 años. Lo dije bien. Claro, justamente ahora se cumplieron 4 años de su asesinato. Y bueno, esto fue un shock para Irán. Pero en definitiva vos mencionaste varias cosas. La cuestión interna, los problemas que está teniendo Netanyahu dentro de su propia coalición de gobierno, esta coalición de emergencia que se estaba dando. Por ejemplo, Gantz, el ministro de Defensa, y Benny Gantz, uno de los opositores, habían pactado una conferencia con el mismo Netanyahu, no la hicieron a último momento. Todo esto demuestra que hay grietas internas en Israel, pero no solo eso, la actitud de Turquía de salir a cazar espías israelíes es una muestra de que realmente las cosas están mal con Turquía. Y uno ahí tendría que ver, ¿y por qué las provocaciones contra Irán? Porque básicamente Israel está provocando el conflicto. Es inclusive llamativo, por más que lo nieguen, este último atentado en Irán con más de 100 muertos, no se sabe exactamente, todo es muy preliminar, pero bueno, fueron 2 bombas, una a 700 metros de la tumba de Soleimani y una segunda bomba que explotó unos minutos después, buscando precisamente dañar a la gente que huía de la primera explosión, o sea, una forma de maximizar la cantidad de víctimas, ¿no?
todo esto demuestra que Israel está acelerando el conflicto. Y esto me hace acordar algo que estuve hablando con un amigo en Moscú, no Refollo, un amigo ruso. Todos tenemos un amigo ruso. Otro amigo ruso. Otro amigo ruso. Y Este ruso en serio. este era ruso en serio y me decía algo que la verdad me dejó boquiabierto. Al principio no lo entendí mucho y ahora sí empiezo a comprender. Él decía que en Rusia a altos niveles se está discutiendo el uso de un arma nuclear por parte de Israel. O sea, la posición dentro de Rusia, que inclusive ya ha trascendido a los medios públicos, se ha tratado en programas de televisión, es que Israel va a hacer un ataque nuclear contra Irán. No discuten si lo va a hacer o no, sino cuándo lo va a hacer. Y eso sería la explicación de por qué Irán está intentando no reaccionar contra Israel y por qué Israel va aumentando el nivel de provocación. Está buscando la excusa para implementar ese ataque nuclear dentro de esta hipótesis, debido a que en realidad está empantanado en el frente en Gaza, no está pudiendo penetrar los túneles como habíamos previsto, y está sufriendo un enorme daño económico, se está rebajando la coalición interna, está inclusive, no mencionamos, pero también está atacando blancos selectivos iraníes en distintas partes, está atacando Beirut, o sea, una serie de cosas que solo reflejan esa situación. Entonces yo diría que, bueno, estamos muy alerta porque nuestro mentor ideológico... Sí, eso te iba a decir, es un momento ideal para acercarnos como país a Israel. A ponernos a jugar. Les dijimos que era un conflicto peligroso, pero bueno, nosotros parece que no entendemos nada y sí, la economista Mondino sí entiende. Así que, Azul, si querés seguir con tu informe, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Sí. Bueno, como adelante se vienen muchas elecciones muy importantes, sobre todo en números. O sea, estamos hablando de que el 46% de la población mundial va a estar votando, el 54% del PBI mundial, un montón de países acá de la región también, pero en cuanto a numerosos, también, no sé, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, India, 27 países de la Unión Europea que van a votar para el Parlamento Europeo, no elecciones nacionales, pero bueno, igual son elecciones. Obviamente una reconfiguración del mundo en el 2024, porque si tenemos la mitad del planeta que va a entrar en elecciones y encima con un modelo en crisis, bueno. Sí, no, por eso me parece que hay que seguirlo. Seguramente a lo largo de este año lo vamos a estar siguiendo con estas columnas, así que ya los voy adelantando. Y bueno, ya que tenemos poquito tiempo, yo creo que podemos hablar un poquito sobre 3 elecciones puntuales que me parecen muy interesantes hoy. Ahora al final vamos a hablar de la de Estados Unidos y la de Rusia. Pero quería hablar al principio de una que por ahí sorprende un poquito, que es la de Taiwán, que van a votar ahora el 13 de enero, dentro de muy poquito, y que la situación, o sea, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque, bueno, Taiwán es muy importante para China. Acá otra de nuestras acciones como Estado, al principio, cuando Milei se reunió con los chinos, ellos lo resaltaron que, bueno, que básicamente que Milei adhería a la idea de una sola China, Taiwán perteneciendo a esta China. Luego, nuestra canciller, en un contexto de reunión con los mismos chinos, empezó a hablar de Taiwán como un territorio independiente. Eso no le gustó a los chinos, así estamos hoy en día con nuestras relaciones. Pero bueno, lo que está pasando en Taiwán es que hay 3 fuerzas grandes políticas. Una está a favor del separatismo total de China, y las otras 2 no tanto, por ahí en otras condiciones. Creen en una sola China. Claro, creen en una sola China. El electorado está dividido prácticamente en tercios, entonces no es tan fácil predecir quién es el que va a ganar. Por un lado tenés el Partido Progresista Democrático, el Partido Verde, que es el partido oficialista hoy todavía, que según unas encuestas bastante fiables, tiene el 35,2% de favorabilidad. Después, por el otro lado, tenemos al histórico Kuomintang con un 32,1% y el Partido Popular de Taiwán con un 19,7%. Ahora, ¿qué pasa? Primero, eso, no hay un partido con una diferencia aplastante que si no hay duda va a ganar este. Pero
después de, bueno, hace casi 8 años que está el Partido Progresista Democrático en el poder, el Partido Verde, y incluso en la oposición, estos dos partidos se habló de formar una coalición para sumar esos votos, y ahí sí probablemente hubieran ganado. No se pudieron poner de acuerdo sobre el liderazgo, quién iba a estar a la cabeza entre Hou Shui y Ko Wen-je. Iban por partes separadas, y bueno, entonces vamos a estar a la espera de cómo termina. Esto es importante, ¿por qué? Porque después esto, sí, le importa a China, y si le importa a China, le importa también a Estados Unidos, compañía, y cómo van a ir los apoyos a esta región. Ese es el conflicto básicamente sobre el cual quiere montar Estados Unidos en su acción, su actitud hacia China, precisamente defendiendo la democracia en Taiwán. El problema que hay en Taiwán es que un tercio de los taiwaneses están a favor del separatismo, dos tercios están en contra. El problema es que, por como está dado, que está dividido y que no hay segunda vuelta, se corre el riesgo de que, bueno, que esto pueda ese tercio finalmente imponerse y seguir arrastrando a Taiwán a un conflicto con China. De todas formas, me parece que vamos a ver cómo esto termina, porque el partido de Tsai Ing-wen, que es la actual presidenta de Taiwán, bajó del 56% al 35%. Claro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una abrupta caída en la popularidad de ese partido, y de alguna manera esto debería traducirse en una voluntad final, como para que no se produzca un aumento de las hostilidades con China que pueda desembocar en una guerra abierta en la cual intervengan también los Estados Unidos. Y donde ahí China ha sido clara muy rotundamente acá en la Argentina que este es un problema que atañe a ellos, y ellos están de acuerdo con una sola China. Eso nos dejó claro a todos desde un principio. Sí, no, es algo que los chinos se toman muy en serio, no es algo que, pues si bueno, está bien, si no coincidís, no nos apoyás en esta, no importa. Es algo pero quedan 2 elecciones más. Quedan 2 elecciones más que vamos a pasar rápido. Así. Estados Unidos, nada, como se están dando las cosas, parecería que va a ser una pelea por la reelección, Trump versus Biden. A esta altura yo no sé si estaría tan segura de decirlo tan así, porque bueno, Biden hoy tiene 81 años, por ahí ponen otro candidato, pero bueno, por cómo están las cosas hoy, parecería que estamos hablando de eso. Trump fue descalificado para ser presidente en 2 estados, en Colorado y en Maine, por las acciones, por estos disturbios en el Capitolio, ya hace unos años. Él apeló a estas decisiones, pero hasta dentro de un tiempo no vamos a tener noticias. Igual, él lidera entre los republicanos, entonces no necesita, puede ganar la nominación dentro del partido sin estos estados. Y también Biden tuvo una victoria aplastante en 2020, entonces no es que Trump los necesita para ganar, no son cruciales para una posible victoria de Trump. Vamos a ver realmente qué peso tiene, qué peso no. California también, escuché que está viendo ese tema, también de descalificarlo. No sé, vamos a ver, todavía falta. Son en enero las igual esto lo vamos a desarrollar, si acá la jefa, que no es Karina Milei, tampoco es la jefa anterior, la jefa, si le parece bien, vamos a hacer un programa especial sobre Estados Unidos para detallar todo lo que está pasando, y que es un país en definitiva al borde también de una ruptura. Y te queda 2 segundos porque ya nos están diciendo que nos estamos pasando tiempo. Básicamente, resumiendo, lo que pasa en Estados Unidos obviamente repercute en todo el mundo, va a repercutir en lo que está pasando en Ucrania, probablemente lo que está pasando en Medio Oriente, lo que pasa acá, en todos lados. Así que eso vamos a, después en otro programa vamos a desarrollarlo más. Y finalmente Rusia también está con elecciones, van a votar desde el 15 al 17 de marzo. Hay especulación de que en principio parecería que Rusia estaría esperando los resultados para escalar en Ucrania, a ver cómo salen las cosas. Realmente no se esperan muchas sorpresas. Se dice que Putin tiene una aprobación muy alta, de 70-80%. Entonces, si bien obviamente hay otros candidatos, lo más probable es que sigamos con Putin para rato todavía. Y con esto cierro un dato que también puede acompañar esto, lo del foro de Davos. Ahora, el 14 de enero, en el foro de Davos va a haber conversaciones sobre el plan de paz para Kiev, para Ucrania.
o sea, se van a reunir los países para ver cómo implementar las demandas de Zelensky, incluyendo, bueno, la retirada obviamente de las tropas rusas. Todo esto sin la presencia de Rusia, por lo que Moscú está bastante enojado con esto y la critica esta conferencia diciendo que intentan imponer ultimátums ucranianos. Muchísimas gracias, Azul. Así que vamos a estar esperándote en las próximas semanas para poder ir desarrollando esos temas, porque estas elecciones claramente, como vos dijiste, son claves para el 2024. Así que lo de jefa vamos a arreglar en privado después, Marcelo Ramírez. Así que ahora contame, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Qué pasa con la Argentina? Porque la Argentina es un tema internacional. Cuando hacemos un programa sobre la Argentina, tenemos un auge de personas, por lo menos en las redes. De paso, el chivo a Humo y Espejos, vayan ahí en YouTube. Cuando hablamos de la Argentina, la verdad es que tenemos una audiencia espectacular de todos los hispanoparlantes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar con Ñaki, ¿no? Este jovencito y la pelea ahí. Chivo sí había tiempo. Para el chivo, bueno, estas cosas siempre se puede, así que ojo, la jerarquía ahí, Azul Serena Ramírez para la próxima. Vamos a hablar con Iñaki, eso es tu área, ¿no? Porque tiene una edad parecida a la tuya, me parece, y con Santiago Caputo, otro jovencito. Ese tiene como casi 40 años. Bueno, perdón. Ya que está. 38. ¿Santiago Caputo? Sí. Así que les comento que todo el tema de las redes nos la pasan a Azul la información. Así que si querés podés comentar, Azul. Ya estás... No, lo tengo preparado a mí, yo ya terminé mi parte. Ok, tiempo extra está jugando. Marce, empecemos por de menor a mayor, ¿no? Sí, te cuento una cosita que quedó colgada de lo que dijo Azul, que me parece que es importante resaltar. Rusia, muchos piensan que después de las elecciones va a venir la ofensiva final contra Kiev. Por eso es importante también señalar el tema de las elecciones. Los rusos están como en stand-by esperando esa resolución para luego avanzar. Bueno, con el tema de Iñaki y Santiago Caputo, ¿qué le vamos a decir? Yo creo que son una radiografía, una metáfora de este gobierno. Uno es un chico jovencito, el otro, Azul me dice que tiene 38, pensé que tenía menos, pero estaba muy preocupado en sacarse fotos fumando. Bueno, eso le molestó a Karina Milei. Bueno, esto es una historia atrás de eso que tiene poca importancia, pero que los dos fueron de alguna manera corridos del gobierno. ¿Qué demuestra todo esto? En definitiva, precisamente el desgobierno que hay, la improvisación en manos de chicos que están jugando al poder y no se dan cuenta realmente lo que tienen entre manos, ¿no? Y bueno, yo quiero avanzar con el tema de los cambios, hablando de esto, no sé si ya terminaste, pero te interrumpiré igual porque el tiempo corre, que me interesa mucho sobre los cambios en la AFE, Agencia Federal de Inteligencia. ¿Lo hago todo de corrido? ¿Querés ir interrumpiéndome? No, yo no te interrumpo nunca, te marco lo que tenés que decir nomás. Ir marcándome el rumbo, pregunto, así veo cómo me organizo. Vaya, Ramírez, dígame nomás y hábleme de las Fuerzas Armadas, ya que estamos y no te interrumpo por un ratito. Bueno, 5 minutitos tenemos, ¿no? Más o menos. Bueno, no, el primer punto que me llamó la atención y que lo mencionaba antes es el tema del AFI, ¿no? Lo primero a tener en cuenta en esto es comprender la necesidad de tener inteligencia en el Estado. O sea, nosotros venimos arrastrando un grave problema, al menos desde el 83, haber confundido la cuestión que tenía que ver con la represión y el uso que se hicieron muchos de esos recursos como represión hacia algunos sectores populares, independientemente inclusive del tema de la guerrilla en sí, sino me refiero al uso contra determinadas organizaciones sociales y demás. Y eso ha servido para desmantelar todo en la Argentina, para desmantelar las Fuerzas Armadas y también para rebajar la calidad de la inteligencia. La inteligencia es un activo estratégico en cualquier país. No se puede organizar un país a ciegas. Hay un dicho de Sun Tzu, creo que es, no me acuerdo exactamente las palabras, pero algo así como un ejército sin oídos y sin ojos es básicamente un ciego y no puede ver al enemigo, no puede reaccionar. Se refiere a eso mismo. Lo mismo pasa con un Estado que no ve, que no escucha, que no entiende. Es un Estado que se comporta como un zombie y que necesita de alguna manera
tener acceso a esas herramientas. Bueno, lamentablemente, por esas cuestiones, yo creo que también por una injerencia extranjera interesada en desarticular las capacidades de la Argentina para que sea un país luego sometido y que pueda ser conducido fácilmente, como vemos que está haciendo hoy, bueno, se fue desmantelando estos procesos y hoy solo vemos, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora en las reformas que está viendo en la AFI, más que nada una disputa sobre las cajas recaudatorias. O sea, una pelea de plata, no mucho más que allá, pelea de plata, algo de orientación política y no mucho más que eso, ¿no? También otra cosa que es llamativa es la invasión militar, el desembarco de sectores militares en esta pelea que está teniendo el propio gobierno, ¿no? Antes de la asunción ya sabíamos el problema que había habido entre Milei, el presidente, Villarroel, la vicepresidenta, sobre el manejo de la inteligencia. Villarroel es cercana a algunos sectores militares, está tratando de imponer su impronta, su pareja, marido, no sé qué es, Montenegro, está jugando un papel clave por lo que tenemos entendido, y esto mismo no solo sucede con ella, sino también parece que hay ciertos intentos de injerencia de Patricia Bullrich, que también tiene su propio esquema, aunque más político, más experimentado de alguna manera, ¿no? Estas incapacidades, estas incongruencias internas permiten que aflore algunas cuestiones como enterarnos, hay una nota de ámbito financiero que habla sobre el tema, que hay agentes del Mossad y del Shin Bet, hoy Shabak, operando en la AFI, operando como agentes de la AFI. O sea, uno se pregunta, ¿qué hacen agentes extranjeros en la inteligencia argentina? ¿Por qué tienen acceso a datos sensibles del país? ¿Acaso Argentina tiene datos sensibles sobre Israel? Es una cosa bastante curiosa, ¿no? En definitiva, nosotros no sabemos por qué permitimos habitualmente que potencias extranjeras tengan esta penetración sobre nuestra inteligencia. Pero en este caso es puntualmente muy llamativo, ¿no? Israel es parte de un conflicto en Medio Oriente con el cual Argentina no tiene absolutamente nada que ver. Ha sido de alguna manera arrastrada por los atentados con una investigación bastante curiosa, ¿no? Entonces, en este momento creo que deberíamos empezar a prestar atención en lo que está pasando en la inteligencia argentina, porque tenemos un presidente que nos está arrastrando a este conflicto, es un presidente que quiere trasladar la capital de la embajada desde la capital Tel Aviv hacia Jerusalén, un presidente que curiosamente hace un silencio sobre la masacre en Kerman, donde murió la gente que había ido a conmemorar el asesinato de Soleimani, que habíamos dicho, y no ha emitido todo el gobierno una sola palabra de condena hacia los hechos. Entonces es poco creíble que realmente estén preocupados por qué es el terrorismo y qué no es el terrorismo. De alguna manera, entonces, tener agentes de la inteligencia israelí en este momento tan caliente, en una situación tan delicada y sensible como es la inteligencia local, me parece que es un tema central y que debemos prestarle mucha atención. Bueno, muy bien, Marce, muy interesante este tema. No sé cómo, no encontré la frase que hablaba de Sun Tzu, pero sí hay varias por este estilo. Y también tenemos que ver el tema de las Fuerzas Armadas, que no terminamos de redondear, que también hubo bastante cambios ahí. Sí, ahí hubo un relevamiento de generales. Se habla de 22 generales, sí, pero es casi 40% del total. Exacto. Y uno empieza a preocuparse porque, bueno, cuando vemos un decreto de necesidad y urgencia que establece que 3 o más personas no pueden reunirse en un espacio público, sino una autorización del Ministerio de Seguridad, y uno ve este movimiento entre los generales y ve el desembarco en la AFI, uno empieza a ver signos que pueden llegar a ser preocupantes. Por ahí no, por ahí es simplemente una torpeza, por ahí es solamente buscar poner oficiales más jóvenes que sean más fáciles de manipular para hacer grandes negocios inmobiliarios, por ejemplo, con la cantidad de terrenos que tienen las Fuerzas Armadas a su disposición y que pueden ser enajenados con negocios importantes. Sabemos que el negocio inmobiliario
no es la primera vez que lo utilizan estos mismos sectores para hacer ganancias, ¿no? Entonces, creo que es algo que también vamos a tener que ir prestándole atención, vamos a tener que ir explorando con mucho cuidado y que probablemente vamos a desarrollar con más profundidad cuando tengamos un poquito más de tiempo, porque la jefa si no se enoja. Bueno, seguimos tocando el oso con la vara corta y muchos lo hacen. Así que sí, pero en este caso es el oso porque son los rusos, vamos. Así que vaya, Ramírez, que no entendiste mi alegoría. Bueno, el diablo ya me queda muy fuerte. No tocar el diablo con la vara corta. No tocar el diablo con la vara corta. Pero muchos están tocando el oso, que no sé, el oso es bueno. Nunca toqué. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Azul, por acompañarnos. Realmente muy interesante. Marcelo, seguramente vamos a estar siguiendo ahí desde estos persistentes conflictos, ¿no? Que parecieran en algún momento que no tuvieran fin, pero ya tienen fecha de vencimiento, más de uno. Solo esperamos que no sea algo muy demasiado grande y podamos sobrevivir a todos estos. Los conflictos en Medio Oriente, las decisivas elecciones que planteó Azul, en este momento vamos a estar muy atentos. El próximo programa seguramente volveremos con Estados Unidos. Es importante conocer la decadencia realmente de Estados Unidos y su situación actual, porque nadie está diciendo que corten las relaciones con Estados Unidos, simplemente que no seamos tan sometidos, ¿no?, a una potencia que está realmente impicada, que está cayendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. No importa porque ya no tenemos tiempo. Queda para el próximo, va a hablar de Estados Unidos. Un ejército sin agente. No importa. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta acá llegó el programa de hoy. Queda muchísimo por hablar, queda muchísimo, pero los esperamos la semana próxima. Y recuerden, no venimos a contarles la realidad, sino que venimos a dar las herramientas para que ustedes las entiendan. Un gran abrazo y se los quiere por acá. Nos estamos viendo pronto.